Hola a todos, muy buenas tardes. 9 de mayo, mañana aquí en México festejamos el Día de las Madres. Y pues para no variar, esta semana estuvo llenísima de noticias. Claudio, te doy la bienvenida a este espacio que es Conectando Puntos, el programa número 52. Antes que nada, pues agradezco a la vida, a Dios, porque nos permita una semana más estar en contacto, compartir los temas de la semana, que pues la intención de este espacio, como siempre, es hablar como dos ciudadanos que vivimos en la República Mexicana y que pues de alguna manera nos volvemos los cronistas de la situación que impera pues alrededor nuestro y que en base a eso emitimos un juicio y lo ponemos para muestra o para comparación de otros ciudadanos que quisieran involucrarse en los temas políticos. Y para entrar de lleno al tema, Claudio, y pues que des la bienvenida y si quieres ya empezar a tocar los puntos, para mí esta semana es como que un rompeaguas, un antes y un después de lo que es el sexenio de López Obrador. Por desgracia, y digo por desgracia, lo tenemos que platicar, esta semana, el jueves, hubo una tragedia en la Ciudad de México, principalmente, en un transporte público masivo que es el metro de la Ciudad de México, en una línea donde es la más nueva de todas las líneas que circula en el sistema de transporte colectivo metro, en donde, pues, por desgracia, se vence un puente, una viga de entre una estación y otra, y caen dos vagones del metro, y al caer estos dos vagones del metro, pues trae como consecuencias, por desgracia, fatales. Hay 26 muertos hasta el día de hoy, más o menos 80 heridos. Y pues para mí, Claudio, y con esto pues te doy la bienvenida, para mí creo que esto va a ser algo que va a marcar el sexenio de López Obrador y que tenemos que estar muy atentos de qué seguimiento le da este gobierno, y yo al final o durante este programa daré mi punto de vista pues de qué he visto en función de lo que sucedió comparando a López Obrador presidente y a López Obrador oposición. Claudio, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido también tú. Buenas tardes a todos los que nos acompañan y nos hacen el enorme favor de escucharnos y compartir este espacio con nosotros. Estén de acuerdo o no, esta semana creo que fue de las que he tenido que contestar más mensajes de gente que no está de acuerdo con las cosas que decimos y de verdad no sabes cómo lo agradezco porque pues se abre el diálogo y permite que mejoremos también mucho en la manera en la que nos expresamos y decimos y argumentamos, porque pues lo único que me han hecho ver y darme cuenta es que no estoy argumentando de la manera adecuada a las cosas o que no somos lo suficientemente profundos para referirnos a algunos temas. Y de verdad agradezco muchísimo los comentarios que nos hacen llegar. Nada más, Juan José, perdóname, pero ahora sí te voy a hacer dos correcciones, porque primero es programa 53. Ahora el Dios 52 fue el mío. del año pasado, digo, el de la semana pasada. Sí, sí, sí. Ahora sí, este fin de semana es un año que iniciamos con este proyecto, que pues también el año pasado muy cercano al Día de la Madre, seguramente porque lo que estábamos haciendo era, pues, llamar la atención y brincar el qué poca madre de la gente que está haciendo determinadas cosas y que no nos han permitido prosperar y llevar a cabo el cambio y la transformación que nos estaban diciendo, ¿no? Y la otra, digo, perdón, la tragedia, que no podemos llamarle de otra forma, fue el lunes pasado, Ok. no el jueves, fue el lunes. La verdad es que tuvimos una semana terrible derivada de esta tragedia que de verdad fue, no sé ni cómo llamarla, las dimensiones eran pues catastróficas, Ujú. pero de algo, pues quiero decir insospechado, porque la verdad es que nunca esperábamos, jamás esperaba nadie que hubiera un derrumbe de una trave, de una de estas estructuras que se llaman ballenas por las que iba pasando el metro, a pesar de todo lo que veíamos previo a que pasara esto en cuanto a
los problemas y vicios que hubo en la construcción del metro, en cuanto a los desvíos de fondo, en cuanto a que los metros no cabían en las vías, en cuanto a las fallas estructurales que se detectaron, en cuanto a las afectaciones que hubo después del sismo de 2017, de los avisos y quejas que mandaron muchos usuarios y vecinos de la zona de Tláhuac, en las que mostraban, miren cómo se encuentra, esto nos da miedo, tenemos estos temores, y a pesar de todo eso, seguía siendo insospechado que pasara un metro y se derrumbara una trave y ocasionara la tragedia que ocasionó. Decían algunos especialistas que era la tragedia más grande que había vivido la Ciudad de México después del temblor del 2017, hace pues, todavía no 4 años. Sí. Y sí, sí, no, no es necesario que la cantidad de muertos supere una determinada cifra para que nos demos cuenta de lo grave que implica dice nuestra jefa de gobierno, incidente, no accidente. Y más allá, es decir, yo no quiero ser cronista del hecho, ni de lo que aconteció, ni quiero meterme en asuntos de por qué ocurrió y tratar de estar jugando al perito, sino, y creo que es muy importante, que nos demos cuenta, primero, de la relevancia que tuvo el hecho, el accidente, la catástrofe que nos encontramos, que seguramente dejó sorprendido y con la boca abierta y con el corazón contrito a todos los mexicanos. Es decir, era algo que en cualquier, dicho, basta ver cómo se refirieron todos los países, medios de comunicación, presidentes y demás que se manifestaron, porque por supuesto implica una tragedia de grandes dimensiones. Lejos de eso, a mí lo que me gustaría es analizar cómo dentro del contexto de la 4T, de la situación que se está ahora presentando a escaso un mes de las elecciones, la respuesta de las autoridades del gobierno y principalmente de quien se dice la cabeza y autoridad moral de la Cuarta Transformación, que se supone debería de demostrar una empatía, de demostrar una actitud hacia los dolientes, pues mucho más cercana, mucho más de la 4T, mucho más de todo lo que se está predicando, tiene actitudes que más bien nos dejan ver que de verdad no le importan las cosas y que está metido en todo y que no lo dijo, eso no lo dijo, yo lo que voy a decir ahora es cosa de motu propio, pero todo lo está calificando y metiendo en el costal de la politiquería, ¿no? Y entonces, en esta salida fácil, tiene esta salida de, pues es que eso es politiquería. Y en cambio, cuando se le cuestiona al respecto, sí contesta de una manera que llama la atención, que brinca, ¿no? Que dice, yo no voy a ir a visitar a las víctimas, ni voy a ir al lugar, porque eso es espectacular, eso es para la fotografía, no es mi estilo, eso más bien corresponde a las cosas del pasado y al carajo las cosas del pasado, ¿no? Y por supuesto se nota pues un desdén ante la tragedia, pero se nota también un desprecio a la ciudadanía que lo llevó ahí, y se nota por supuesto un desinterés completo de la realidad nacional que está viviendo y que está enfrentando, lo cual pues nos preocupa demasiado porque pues obviamente esta situación que se da de una manera desafortunada en el metro, que ha estado acumulando en este año, ya es la segunda tragedia que ocurre, con el segundo desperfecto derivado de una falta de mantenimiento, por supuesto, pero sin dejar de lado que es una realidad, que como peleaba con una persona en esta semana con uno de los comentarios que decía, la responsabilidad inicial, por ahí esa es la palabra, la responsabilidad inicial viene, por supuesto, de quien estuvo abanderando la obra de la Línea Dorada, que se paró el cuello con esta obra emblemática del Bicentenario en la ciudad,
que la inauguró, que la gritó con bombo y platillo y de la cual se enorgullecía, y que poquitito tiempo después, hoy, exactamente hoy, 2021, hace 6 años, se le fincaron responsabilidades judiciales porque se le demostró que había sido responsable del desvío de fondos y de un manejo importantísimo de dinero derivado de corrupción para que se utilizaran materiales diferentes de menor calidad. Es decir, él lo avaló y donde se fincan responsabilidades se dice que él lo solicitó, ¿no? Y digo, no por eso significa que sea el único involucrado, porque tienen que estar, por supuesto, todos los ingenieros que tuvieron que pasar por el proceso, los estructuralistas, pero también la constructora, pero también un montón de gente. Pero particularmente, y lo que nos interesa hoy, y ahora lo vamos a demostrar, Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Horcasitas, que en ese momento eran funcionarios de la Ciudad de México, secretario de Finanzas uno, jefe de gobierno el otro y encargado de obra pública el otro, con responsabilidades judiciales por haberles demostrado que tenían un desvío de fondos y por el cual uno de ellos salió huyendo a Francia, pero después fue redimido por el santísimo poder de la presidencia y pareciera que no había ningún delito que perseguir. Y hoy, la verdad, como la estructura del metro fue aplastante y cayó por su propio peso. Pues sí, para hacer un comentario a lo que tú dices, nunca esperes que el presidente López Obrador sea empático, sea resiliente, holístico, porque acuérdate que eso dijo que son tecnicismos neoliberales. Entonces, pues por desgracia, estamos viendo a un presidente muy cruel que pues ante el dolor de, pues por lo menos de 26 familias y pues de 80 heridos, no sé, a los días después, pues se va a una gira a Tabasco para presumir cómo va el desarrollo de la refinería de Dos Bocas y sale comiendo en Oaxaca una tlayuda, que por cierto muy rica, y nos da el antecedente cultural de dónde viene el maíz. Esto lo digo porque, pues, como bien comentas tú, López Obrador se encuentra en este momento en una encrucijada en la que él mismo jamás se imaginó estar. Y te digo que jamás se imaginó estar porque, pues, ¿a quién le puede echar la culpa ahora, Claudio? Son 20 años, casi 21 años de gobierno de izquierda en la Ciudad de México, que si bien ha cambiado de colores y de partidos, en todos, indirecta o directamente, ha participado él. Y como bien dices tú, a lo mejor tú puedes comentar, pues sí, López Obrador ya no tuvo nada que ver en esta construcción, pero por desgracia le pega a personas que son muy allegadas a él. Y yo voy a hablar en particular de 3 personas que en este momento, sí, dentro de su esquema de trabajo, dentro de su equipo, pues si no están en lugares específicamente tácticos, están en lugares muy importantes. Uno es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El otro es el secretario, pues estrella, el de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard, y el otro es el presidente del partido Morena, Mario Delgado. ¿A quién le echas la culpa? Bueno, aquí yo supongo que al único que le van a echar la culpa porque no aparece en este triángulo de participaciones, pues es a Miguel Mancera. Pero también a qué costo le saldría exponer ahorita en tiempos electorales a Miguel Mancera cuando Miguel Mancera en su momento dijo, esta construcción no está debidamente ni requisitada ni debidamente documentada y tiene irregularidades. Tan fue en su momento esa recriminación y el temor de Marcelo Ebrard que, como bien tú dices, se fue 5 años a París porque según él aquí no tenía participación política. Un animal político que huele siempre las oportunidades, pues ¿cómo se va a ir 5 años? Pues simplemente porque sintió miedo que durante ese lapso, sí, probablemente con las irregularidades que presentaba esta construcción del metro, la línea dorada que ahorita realmente está opacando todo, pues simplemente sí hay irregularidades. Y regreso al punto, qué difícil debe de ser
cuando López Obrador, me estoy yendo ahorita solamente en un contexto, cuando el mismo López Obrador, no sé si recuerdes, cuando hubo un accidente en el Corredor Express de aquí a Cuernavaca, o el Paso Express, y se hizo un socavón. En ese socavón, pues por desgracia, perdieron la vida 2 personas, y en ese instante pidió la cabeza de Gerardo Ruiz Esparza. Yo te pregunto, Claudio, en este momento, ¿dónde está la directora del metro? Nadie la ha visto. Es más, yo en la semana he estado escuchando, normalmente escucho los noticieros de Radio Fórmula, y tanto Ciro Gómez Leiva como Denise Dresser simplemente no le reciben las llamadas. Entonces, en ese momento, López Obrador sí exigía que se llegara a las últimas consecuencias y que hubiera un responsable, y que ese responsable se deslindara del cargo. En este momento, contradictoriamente, es un presidente muy mesurado, donde deja en manos de las instituciones que correspondan llegar hasta sus últimas instancias la investigación. Claudio, cada que dice eso cualquier gobierno que nos ha tocado ver, esas últimas instancias terminan siendo personas sin protagonismo, y esa carpeta de investigación termina siendo protegida durante 5 años. ¿A qué quiero llegar? Pues que realmente lo que pasó en Tláhuac, el incidente, sin darle el presidente el valor que representa en vidas humanas, el incidente como tal, yo creo que lo va a marcar, y yo creo que en la Ciudad de México va a tener un impacto brutal en los que votaron por Morena. Y te digo por qué, porque mucha gente que vota por Morena viaja en el metro. Y esa gente lo que menos le interesa es meterse en temas políticos, pero cuando se ven afectados y cuando ven tan de cerca que una persona que en teoría iba a luchar pues por nosotros, los más necesitados, o los que requeríamos apoyo de él, nos está haciendo un lado, pues creo yo que lo que se viene en estas 2, 3 semanas es brutal, porque desde cómo están manejando el diálogo, donde tú bien indicas que Claudia Sheinbaum nos indica que fue un incidente y no lo asume como tal, como un accidente, ya desde ahí quieren matizar la realidad o no quiere darle la debida importancia. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero aquí quien se ve más favorecida, creo yo, pues es la oposición rastrera, ramprera, Buitrera, sopilota. dijeron. ¿Eh? Buitrera y sopilota. Es que sabes que cómo es posible que los candidatos del PAN vayan y en medio de la tragedia se vayan a tomar una fotografía. Vamos, eso es no tener un ápice de cordura, y eso es ser pues alguien que se aprovecha de la tragedia. Entonces, realmente quien va a acabar con Morena es Morena. Si esto le sumas con el caso de Salgado Macedonio, que ahí yo lo vi un poco más local, y que también lo del metro es más local, pero la diferencia es que pues la Ciudad de México, hasta donde yo tengo la percepción, es la más importante en el país, y los noticieros y la mayoría de las noticias que se dicen a nivel nacional son de la Ciudad de México. Creo que sí va a tener un impacto negativo en las preferencias electorales y en la imagen que maneja López Obrador, Claudio. Simplemente la manera en la que respondió después y los días posteriores al evento hacen notar que el presidente se encuentra primero preocupado por el resultado electoral. Es decir, ante todo se le nota una preocupación importante, tanto que ya tuvo ayer no antier, el viernes, un primer cambio de estrategia donde dejó las camionetas blindadas y se volvió a subir al Jetta blanco, pero además lo avisa para que todo el mundo se dé cuenta que está saliendo en el Jetta. Pero después un enojo, porque el enojo es inevitable cuando le están diciendo: señor presidente, hemos perdido la capital, ¿no? Así, tan fácil. Porque sí, efectivamente, tenemos que recordar que la Ciudad de México era un bastión de izquierda importantísimo, primero del PRD, pero en cuanto López Obrador fundó Morena, la Ciudad de México se hizo morenista, era completamente morenista, y entonces estábamos contando que
pues de más o menos 22 millones de habitantes que tiene la Ciudad de México, pero de esos cuales alrededor de, pues si no me equivoco, son entre 14 y 15 millones que somos electores, pues cerca del 80-85% era morenista, ¿no? Y que se había mantenido durante mucho tiempo. Ha ido disminuyendo, algunos especialistas están calculando que entre un 10 y 20% han dejado de pensar en México, en la Ciudad de México por lo pronto, en votar por Morena, por los resultados que ha dado y por las muestras de corrupción y etcétera. Hoy, por lo pronto, Tláhuac, que era una delegación, una alcaldía hoy, 100% morenista, ha dejado de serla porque tú y yo lo platicamos hace muchos años, muchos programas aquí, eh, cuando el problema del gobierno que está arriba, que parece que no te toca y que no te corresponde, empieza a ir bajando en cascada y empieza a tocarte tus cuestiones de salud, de seguridad, de vida, en este caso particularmente con el metro, eh, pues obviamente ahí ya no te gusta ni la doctrina, ni la ideología, ni la promesa, ni la campaña, ni el te voy a ayudar, ni soy el redentor, ahí ya no. Es decir, cuando la realidad te golpea en la cara, entonces te enfrentas concretamente con los resultados y te das cuenta porque te encuentras cara a cara con la hipocresía del gobierno. Y entonces Tláhuac primero se dio cuenta que han sido engañados por la obra del metro y que dicen, lo sabíamos que estaba mal desde el principio, porque pues mucha gente de la que se recogieron testimonios dijeron, a mí me daba miedo cada vez que pasaba por los ruidos que se escuchaban, pues digo, viajo en todas las líneas del metro y cuando llego a la línea 12 para ir a mi casa, escucho ciertos ruidos que no se oyen en otros lados, me daba miedo, pero jamás pensábamos que fuera a pasar esto. Entonces ya lo sabían, lo esperaban, se lo sospechaban, pero por supuesto que nadie imaginaba que esto fuera a desencadenar en esto. Se acaban de dar cuenta, primero, que fueron engañados. Segundo, que Juan José, no es necesario ser ingeniero, ni perito, ni especialista en ningún tipo para darse cuenta que hoy esa obra, se le haga lo que se le haga, Yes. no va a funcionar jamás en la vida. Es decir, la tendrían que retirar, quitar y volverla a hacer por completo, lo cual no va a pasar. Entonces, con la cantidad de parches que se le puedan hacer y que además podrá durar, pues, ¿qué te gusta? Otros 4 o 5 años en que se pueda reparar todo el tramo que se encuentra elevado por lo pronto, que es el que más desconfianza tiene. Pero ahora, pues yo escuchaba a mucha gente que son usuarios de ese metro. Si eso pasó arriba y se derrumba, no me quiero imaginar lo que pueda pasar en el trayecto que va subterráneo. ¿No? Porque dicen, prefiero que caerme y digo, por supuesto no es que quieran que le pase una u otra, pero dicen, es preferible que te caigas de un piso de unos 6 7 metros elevado a que se te caiga a subterráneo. Es decir, hoy la gente está convencida de que no se va a volver a subir a esa obra del metro, ¿no? Esa línea. Entonces, es algo perdido, primero. Entonces, se dieron cuenta que fueron engañados, se dieron cuenta que esa obra ya está perdida y que por tanto les va a afectar en sus trayectos, en su economía, en su calidad de vida, por un engaño. Entonces, ya no están con ellos. Pero después se sintieron decepcionados y traicionados porque, pues primero, a las 10:30 de la noche que ocurre el accidente, pues era para que por lo menos a las 11 de la noche, 11:30, pues por lo menos un tweet, ¿no? De manera empática, cercana a la gente, el presidente dijera, lamento mucho, vamos a hacer todo lo posible, he girado instrucciones para que se lleve a cabo el protocolo, no sé, cualquiera de estas cosas que dicen los gobernantes y que lo que hacen es brindarle seguridad y certeza a sus gobernados, y ellos dijeron, el presidente no dijo nada. Y al otro día dedicó 5 minutos a decir, híjole, lo lamento mucho, pero saben que yo tengo que cancelar un timbre postal ahorita y es mucho más importante. Y volvió a atacar a Loret de Mola y a Broso y a los medios y empezó a no sé qué y no sé cuánto. Y de ahí empezó a atacar y atacar lejos de estos asuntos. Y la que a bien, entre comillas, tuvo para mandar un pésame, que fue la esposa del presidente, hace una redacción donde dice,
le doy el más sincero pésame a los muertos de la tragedia. Entonces dices tú, bueno, este, híjole, señora, con esos doctorados y con esa preparación intelectual, mejor cállese la boca y mejor no escriba nada y mejor usted sí vaya a hacer las cancelaciones de los timbres. Y claro, hay que decirlo, tampoco es algo que nos pueda sorprender. El presidente inauguró su sexenio, pues tú te acordarás, ya lo comentamos también, haciendo un corte del suministro de gasolina porque había guachicoleros, y en medio del escándalo del huachicol, hay una explosión donde hay también una tragedia y se queman un montón de huachicoleros, niños menores de edad entre ellos, y en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, y el presidente ni se paró, ni les mandó un mensaje, ni hizo nada por ellos. Y todavía hace poquito los reporteros que estaban llevando a cabo las crónicas fueron a verlos y les dijeron, oigan, les habían prometido que les iban a dar dinero, dijeron, estamos esperando y no nos han dado absolutamente nada. Entonces, ha dejado solos a las víctimas de Tlahuelilpan, a las víctimas de todas las tragedias que ha podido ocurrir, de las matanzas, de los aquel culiacanazo que hubo, que por supuesto hubo muertos y ataques, no hizo nada, dejó solos a las víctimas y a los trabajadores que fueron, pues digamos que afectados después de la explosión de la unidad del metro. Es decir, ¿de verdad esperaban que hubiera una atención por parte del presidente para las víctimas de la tragedia del derrumbe de la ballena? Por supuesto que no. Y en cambio está tratando de ver cómo protege porque él sabe que está implicado de alguna u otra forma, ¿no? Y que es algo sumamente grave y peligroso. Si me dejas nada más ver, sí, porque estamos hablando de esto, aunque lo regresemos un poquitito más adelante, les quiero enseñar esto de la revista Proceso, que mira, querido Juan José, dice miércoles 28 de enero de 2015, es decir, estamos hablando de hace ya 6 años. Imputan responsabilidades a Ebrard, Delgado y Orcasitas por línea 2 en 2015, ¿no? Y entonces, pues está hablando justamente, y se imputa responsabilidades a 3 exfuncionarios públicos de la anterior administración capitalina, por responsabilidades correspondientes sobre todo en la adjudicación de los trenes, la supervisión de la obra sin acatar la normatividad correspondiente. Es decir, ellos fueron fincados de responsabilidades jurídicas porque la obra mostraba problemas en la construcción que no se acataron a la normatividad. Es decir, por supuesto que sabíamos que iba a pasar un desastre y una tragedia. Y lo que pasa es que los mismos arquitectos, ingenieros que estaban involucrados, que dicen, nosotros levantamos la voz y lo dijimos, iba a pasar algo, pero no pensábamos que fuera a ser tan pronto. Y eso No, aunado a que después llega Mancera, al que también le están atacando, digo, yo no estoy, no, ni por supuesto no lo voy a defender, porque también es un cuate nefasto. Dice, también tiene responsabilidad porque no solo permitió que operara, sino que tampoco le destinó un mantenimiento. Y además, me parece haber visto el día de ayer que él incluso hizo una carta en la que decía que podía operar, ¿no? Que firmó él. Entonces, claro que era responsable. Junto con, después si quieren, Claudia Sheinbaum, que de verdad yo con toda honestidad tampoco es que la defienda y sabes perfectamente que no, pero creo que es la que menos responsabilidad tiene, ¿no? Si a ella le están dando una obra que ya está mal hecha y que no trae mantenimiento, me parece pésimo. Claro que me parecen mucho más responsables todos los directores del metro en los 3 sexenios, pero además los que son responsables del mantenimiento del metro en estos 3 sexenios, que son los que les han dicho, a ver, ahí hay 120 millones de pesos por año y tienes que hacer esto. Me preocupa que en el caso muy particular de la transición de Mancera a Sheinbaum, que fue justamente en el periodo inmediato después del metro, del metro, del temblor de 2017, ellos dos dijeron, les damos mantenimiento y ya revisamos todo y se encuentra perfecta la estructura y todo, dijo Sheinbaum, dijo así, todos los días está dando un mantenimiento preventivo y correctivo por derivado por el sismo. sí, lo que pasa es que ahora a López Obrador le pusieron un crucigrama en chino. Y te voy a decir
desde mi punto de vista, por qué en chino, tal vez es exagerado, pero simplemente lo que acaba de suceder, Claudio, es lo que él ha atacado y le ayudó para durante 18 años estar constantemente atacando a los gobiernos en turnos del PRI y del PAN, que era la corrupción, el nepotismo, las triquiñuelas, pues todos los vicios que ya sabemos los mexicanos que hay en la política mexicana. Aquí la única diferencia es que no puede, y vamos, es difícil tomar la decisión de a quién culpar. Y por otro lado, tendríamos que ver, pues, la filosofía con la que se mueve la cuarta T, pues también ya está cayendo por su propio peso. ¿Te acuerdas cuando López Obrador dijo que él tenía, que a él le interesaba tener en su gabinete a personas que tuvieran 90% de honestidad y 10% de capacidad? Bueno, ¿por qué entonces está un agrónomo en Pemex? Personas vamos, no tienen ningún perfil para los puestos que tienen. Y la tercera, aunque Claudia Sheinbaum quiere de alguna manera marcar su raya, no puede, Claudio, no puede porque sabe que el partido es de un solo hombre. Desde el 2018, el metro, o al metro, mejor dicho, poco a poco le han ido quitando presupuesto. Y este presupuesto pues se refleja principalmente en el mantenimiento. Han quitado gente con mucha experiencia operacional, eh, y yo no he visto, vamos, no te quiero contradecir, pero yo no he visto que Claudia Sheinbaum eh, se ponga y le exija al presidente que le den esos recursos. No puede, no puede porque simplemente yo, donde sí puedo estar de acuerdo contigo, es que de alguna u otra manera Claudia Sheinbaum ha tratado de pintar su línea de todo lo que ella considera malas decisiones. Un acierto, pues el deslindarse de las decisiones absurdas, ilógicas y tontas de Hugo López Gatell, pero aún así, por desgracia, sí se ve manchada porque todo el tiempo ha participado directamente con López Obrador. Entonces, indirectamente, pues la tienes que ligar a ese movimiento de izquierda. Ahora, otra conclusión que debemos de sacar como ciudadanos es que por lo menos en México, donde yo vivo, donde es mi día a día, tanto el gobierno de izquierda y derecha, pues son iguales. Aquí no los mueve ningún ideal político, los mueven los mismos intereses y de alguna manera, cada que yo digo que Morena es peor, no estoy justificando que los demás no hayan sido, simplemente que con Morena, aparte de que no veo un proyecto a futuro, con vista a futuro, lo que veo es que lo domina un solo personaje que no quiere contrapesos. Y eso sí es muy peligroso porque tanto cuando estaba el PRI y el PAN, como mexicanos, tuvimos, y espero que estas próximas elecciones tengamos la misma oportunidad, pues como una democracia incipiente que apenas podríamos decir que se vino modificando como tal en los 90s, 80s, pues solamente de esa manera aprendemos con los errores, pero tenemos los instrumentos para decir, bueno, López Obrador nos falló, vamos a dejar que venga otro y seguramente, no sé, yo quisiera pensar que tanto tus ojos como los míos vean en un futuro, pues que llegue alguien medianamente decente como político, porque si tú ves los actuales candidatos para diferentes puestos, pues no sé qué haga una Paquita la del barrio, no sé qué haga un Alfredo Adame, no sé qué haga un Tinieblas, no sé qué haga un Blue Demon, no sé qué haga un sinfín de personajes, que el resultado es lo que estamos viendo, pero el problema aquí que yo veo, Claudio, es que cada vez más estos resultados se van traduciendo, no quiero ser negativo, pero se van traduciendo en tragedias, en vidas humanas. Y quisiera tocar este punto porque sí me gustaría saber tu punto de vista, Claudio, dentro de lo que tú mencionas de que sale a la mañanera, dedica 5 minutos solamente a dar una explicación muy escueta
y se trata de lavar las manos, porque yo creo, Claudio, que siento yo que dentro de la imagen política que ellos quieran manejar, es que si se hubiera presentado López Obrador al lugar de la tragedia, o si por lo menos hubiera tenido el detalle de al siguiente día, en vez de hacer la mañanera en Palacio Nacional, lo hubiera hecho ahí en el lugar de los hechos, pienso yo que a lo mejor es como aceptar que ese problema pueda ser federal. Entonces, como que él quiere marcar la línea y decir, esto no me compete, estos son de las autoridades locales, esto es del DF y lo vamos a resolver. Pero aquí, donde me llama mucho la atención, Claudio, y es donde pues quisiera saber tu punto de vista tuyo y de los que nos acompañan, es cuando él dice que de este evento y de esta tragedia no hagamos politiquería. Cuando él mismo, cuando pasó el accidente de la guardería del ABC, donde hubo un incendio y fallecieron niños, o donde él mismo, en la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, junto con Epigmenio Ibarra, hacen un pase de lista de nos faltan 43, y ese fue un botín político para él, y donde él mismo en la tragedia de la familia de los Levarón, donde matan en una carretera de un lugar a otro a mujeres y niños y los incendian, donde él mismo no apoya a los niños con cáncer, donde él mismo no apoya a los enfermos de SIDA, donde él mismo dice que la pandemia del COVID le cayó como anillo al dedo, nos dice que no politicemos lo del metro, lo cual se me hace una incongruencia porque yo creo que él lo hace porque se ve directamente afectado. No, totalmente. Este asunto de decir, no voy a politizar, o más bien no politicen ustedes, porque el único que puede politizar soy yo, y que te digo, caer en estos asuntos de politiquerías, pues obviamente le está saliendo contraproducente, porque, pues te digo, ya le están pasando la factura y le están diciendo, mire, lo que nos está costando esto, y esto te digo, fue el lunes, entonces pasan martes, miércoles, jueves, y el viernes en la mañana le empiezan a dar los resultados y los pronósticos que le están indicando que por lo menos la Ciudad de México tiene una probabilidad altísima de ser perdida por Morena, ¿no? Y que, pues en asuntos de distritos, ¿cuántos diputados nos tocan? Y entonces, pues su mayoría que él estaba asegurando que tenía y que podía llevar, la está viendo completamente perdida, ¿no? Y que reitero, o me voy a regresar al punto que dijiste hace ratito, estas personas del PAN que fueron a hacer su acto de campaña, que me parece de lo más deleznable y merecen pudrirse en el infierno por haber hecho esta estupidez, desgraciadamente lo que hicieron tuvo un costo político pequeñísimo en comparación con lo que está implicando que el presidente se desentendiera. Sí. Y además, tiene una reunión que también fue desafortunada y que tuvo un muy, muy, muy mal desempeño con Kamala Harris el Sí. mismo viernes, poquito después de haber dicho que mandaba al carajo, ¿no? Decía un señor pro AMLO que de todo lo que había dicho AMLO solamente nos quedamos con al carajo. Pues claro que nos vamos a quedar con eso, porque finalmente está diciendo que estaba mandando al carajo toda la tragedia y toda la empatía y todo lo que estaba detrás de eso. Es decir, Sí. no es que únicamente haya dicho una palabra dentro de un contexto del cual nos teníamos nosotros que fijar, ¿no? O sea, junto con todo el contexto, el mensaje principal es al carajo las víctimas. Eso es lo que en realidad está diciendo, y si no hay que ser gran semiólogo ni politólogo para poder entender que lo que dijo fue eso. Después sale corriendo en el Jetta, y entonces te digo que aquí hay un cambio de discurso ridículo. Aparece en Oaxaca, como tú bien dices, comiéndose una tlayuda, y entonces ya se le olvidó todo y otra vez está en esta burbuja de cristal de Amlolandia. Y, y pues claro que llama la atención entonces que acuse de hacer politiquería de un asunto que es de suma importancia, cuando él, pues por supuesto, como bien ya lo dijiste, con todo ha hecho politiquería, con todo, cuando le conviene, pero cuando es para él, está bien, cuando no, no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
pues que, amigo, en ya 3 semanas más que nos tocan las elecciones, pues yo ya estoy viendo que va a ser un berrinche, que va a acusar, que va a tirar y que va a encontrar alguna cuestión. Es decir, hay que prepararnos porque algo va a atacar, de alguna forma va a atacar, es decir, no va a aceptar de ninguna manera que está perdiendo por lo que está haciendo de esto. El día de ayer salió un artículo del Financiero, no fue el día de ayer, fue el día de antier, de Macario Esquetino, que fue un colaborador cercanísimo a López Obrador, que trabajó con él en los primeros 15 meses del gobierno de la Cuarta Transformación, y que ahora dice, este, señor presidente, dese cuenta que usted no está capacitado para el puesto que está ocupando. Sí. Y no es posible porque tiene 3 problemas que cuando se dan en conjunto se traducen o al sumar se dan como resultado la maldad. Usted es una persona mala, tiene maldad y entonces eso le está incapacitando para que pueda ejercer el cargo de presidente por el cual se le dio a usted la confianza para liderar el Ejecutivo. No puede ser. El artículo y el documento de Macario Esquetino es fuertísimo, ¿no? De una persona que lo conoce perfectamente bien, que fue un colaborador cercano, que sabe muy bien del presidente, ¿no? Y que, pues ya aunado a otros testimonios que tú y yo hemos tenido de primera mano, sabemos que el presidente a las 3 de la tarde se desaparece, parece que se metía en su cama, se tapa con su cobijita y ya no sabe absolutamente nada. Entonces, por eso a las 10:30 de la noche que ocurre el accidente del metro, pues no podemos esperar que el presidente salga y que encabece las labores de rescate o que esté ahí abanderando y cuidando a las víctimas y que pueda hacer eso. Claro que no lo va a tener. No así Claudia Sheinbaum, que digo, no, no quiero parecer que estoy en contra tuya y que voy en una opinión diferente, No, 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 no. porque tampoco la defiendo, pero de verdad, sí, yo sí he sentido que Claudia se está tratando de deslindar completamente. Claro, no porque quiera ni porque, sino porque hay un interés político y que Claro. acabo de ver ahorita, pues lo que se derrumbó el lunes en la noche junto con la ballena del metro, pues fue la carrera presidencial de Marcelo Ebrard. Sí. Y entonces, pues la que iba en segundo lugar para allá era Claudia Sheinbaum. Y entonces ella sabe perfectamente bien que lo que le conviene es deslindarse. Es decir, no, no estoy diciendo que lo haga bien porque es una buena persona y tiene un buen corazón, ¿no? Sino porque tiene un mezquino interés detrás de ser presidente. Y sin embargo, pues yo digo, sí se está tratando de deslindar e independientemente de que se deslinde y cuál sea su interés, la realidad es que trata de hacer las cosas bien. ¿Qué Sí. pasa? Sí, está atada de manos por muchas cosas, pero estuvo ahí, estuvo luchando y ya, o sea, ya no podía. ¿Qué hacía ella? Pero la realidad es que con todo y todo, pues hay que darle la justa dimensión a las cosas. En esa obra, Claudia Sheinbaum no tuvo nada que ver en su momento, ¿no? Nada. Si se hubiera caído el distribuidor vial de San Antonio o la primera parte del segundo piso de Periférico, ella era la encargada en ese momento de hacer la obra. Pero esto le tocó completamente y 100% a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado y a Enrique Orcasitas. Y ellos son los responsables que tienen que dar la cara y a lo cual se tiene que llevar. Ya ayer en la tarde, Morena dijo, no aceptamos que haya un peritaje de gente que sí sabe, ¿no? Y no lo vamos a aceptar. Pues no, claro que no, porque se les está yendo su próximo presidente entre las patas. Pues claro que no lo van a aceptar. Sí, aquí lo que llama la atención es que López Obrador, yo volviendo a lo mismo de siempre, Claudio, que exige comisiones de la verdad para todo. Por desgracia, en esta ocasión, todos los integrantes del grupo Morena, los diputados, pues no votaron a favor de una comisión de la verdad para que se abra una investigación por el metro. Ahora, dentro de todo, yo siento que la que tiene una posición más cómoda, pues obviamente es Claudia Sheinbaum. No estoy en contra de lo que diga o en contra de ella, simplemente pues me llama la atención por qué ella en su momento pues no exigió o no sigue exigiendo, porque lo que es un hecho, Claudio, hoy salió un artículo en el Universal y en el Excelsior, que con lo que se ha invertido en Dos Bocas es el doble o el triple de lo que se ha apoyado a los insumos de salud y a las vacunas. Pues esto pues te pinta un panorama de cómo es el presidente y cuáles son sus principales prioridades. Ahora,
¿Qué se viene? Mm, En esta semana, yo creo que el próximo sábado estaría bien que hiciéramos un pequeño espacio, porque lo que se viene es crucial para Morena y crucial para los intereses políticos del presidente López Obrador, porque aunque mmm, sale menos afectada Claudia Sheinbaum, sí trae el sello de Morena. Y el sello de Morena y los que lo vemos aquí en México, pues es identificarlo con López Obrador. Entonces, yo creo que esa salidita a Tabasco y a Oaxaca fue como para despistar, como normalmente lo hace López Obrador, que por desgracia ni con eso ha robado el tema de la agenda, porque como bien dices tú, en la reunión con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, eh, este, pues fue un acto protocolario, no se tuvo ningún acuerdo, es simplemente como que un tocar base entre los dos gobiernos, que para coincidencia no, Claudio, no lo sé. Kamala Harris va a venir a México un día o 2 días posteriores a las elecciones intermedias. El 8, Quisiera ¿no? yo, Creo que viene el 8 de junio. así es, yo quisiera ver si en ese momento mmm, eh, Morena haya perdido o no haya llegado al cometido de tener su mayoría en la Cámara de Diputados, pues no sé cómo va a estar el estado de ánimo ni cómo recibamos a Kamala Harris, que ese punto también no es coincidencia. Biden, su principal, bueno, ahorita lo comento, es simplemente, eh, ¿por qué toqué el tema de Estados Unidos? Ah, porque ahora ya López Obrador nos quiere desviar la atención, pues de que Estados Unidos tiene injerencia en México, apoya a partidos partidos no, a movimientos o asociaciones civiles que hablan en contra de él. Entonces, cada vez se escucha más hueco este presidente y para cerrar el tema pues de la tragedia del metro, en el cual nunca nos centramos en las muertes, quería dejar este último espacio para eso. Pues realmente lo triste de esto, Claudio, con respecto a la tragedia de metro, es que a mí me espanta la normalización que tenemos de las muertes. Ya la muerte, cualquier muerte en México, lo vemos tan frío como una estadística. Eh, Marcamos la vida de las personas. Detrás de esta tragedia hay personas, así como detrás de todas las muertes del COVID hay personas. Por desgracia, Claudio, y siempre, por desgracia, debe de haber un responsable. Y aquí no le queda de otra más que asumir a este gobierno que ya las muertes a partir de que López Obrador tomó el cargo de presidente, para bien o para mal, y digo para bien en función de fines políticos porque nada es bueno, No, no puede ser. pero ya son de él. Y yo me acuerdo cuando él decía los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto. Bueno, tenemos como mexicanos que reflexionar que en la tragedia del metro hubo 26 personas que perdieron la vida, que seguramente, me imagino yo, por la hora, por las historias que he leído, venían de trabajar, eran personas de bien, eran personas muy ajenas a la política, eran personas que como muchos, como millones, se suben al metro porque seguramente no tienen las condiciones ni los medios para tener un transporte personal y si aparte no les das una seguridad en la calle, el metro, hasta donde yo sé y hasta cuando yo viví en la Ciudad de México y experimenté, pues el metro te da una cierta sensación de seguridad por ser cerrado, porque de alguna manera la cantidad de personas, porque el que ahí te asalten es difícil, el Era, modus operandi, bueno, era. era difícil el modus operandi para los asaltantes, pues ya ni ahí puedes estar seguro, porque las últimas, por desgracia, después de esta tragedia, las últimas estadísticas que hay, pues 6 de las 12 líneas del metro, pues presentan daños estructurales, rezagos en cuestión de infraestructura y
y falta de mantenimiento. Entonces estamos latentes a que cualquiera de los que viajan en el metro pues sufran un incidente, esperemos que menor, pero ya es algo latente. Y por el otro lado, ¿qué oportunidad tan más grande está dejando ir López Obrador? Porque pues yo no soy asesor político, pero decimos aquí en México, si en estos 2 años le hubiera echado la carne al asador y de veras hubiera hecho lo mínimo para mejorar las condiciones de muchos mexicanos, esto que estamos hablando tú y yo sería pecata minuta. Estaría con las votaciones en la bolsa y estaríamos hablando que a lo mejor Morena se perpetuaba. Gracias a Dios, López Obrador es un tipo ignorante, que se rodea de ignorantes, es un ciego rodeado de ciegos, y que por desgracia y por fortuna nuestra y desgracia para los que votan por Morena, López Obrador sigue siendo un perfecto adversario de él mismo. Y eso mismo va a hacer que Morena en estas elecciones no logre su cometido y yo creo que el resto del sexenio va a ser muy duro para López Obrador, pero más duro para los mexicanos, porque López Obrador, si algo nos ha demostrado es que es un tipo, de aparte de ignorante e incapaz, es un tipo rencoroso que se rodea de gente rencorosa y que ya los muy pocos que van justificando a López Obrador también es gente de ese índole. Entonces, pues Claudio, con respecto al tema del metro, pues va un cordial y afectuoso abrazo para todos los deudos y pues esperemos que esto pase pronto, Claudio. Pues sí, Juan José, no tenemos más que mandar toda nuestra solidaridad y esperanza de que de verdad el gobierno pueda atender y que les dé los recursos que les había dicho, porque como bien dijiste, y creo que eso es un asunto importante a señalar, la mayor parte de los fallecidos venían de trabajar y si tú ves la lista de los 26 muertos que hubo, el 90% son hombres que eran sostenes de la familia. Entonces, pues evidentemente esto implica un problema grave para 26 familias que se están quedando ahorita sin el sostén principal y que la jefa de gobierno ofreció darles una ayuda a cada uno de 650,000 pesos, que pues bueno, les servirá durante un tiempo, pero la verdad es que no mucho. Entonces, ojalá que las cosas puedan salir bien para todos ellos, que el gobierno responda y que de verdad haya una solidaridad con el presidente, pero sobre todo que haya una justicia, no por encontrar ahorita un culpable y un chivo expiatorio y que se queme en la hoguera a un responsable y ya, sino que me refiero a una justicia de verdad social en cuanto a que haya un arreglo de fondo, pues no solamente en esta línea, que por supuesto ahorita es el riesgo más grande, toda la gente está ahora con el temor de, pues quién sabe qué pueda pasar ahí, y en las múltiples estructuras de otras líneas del metro que la gente ya está diciendo, oigan, aquí también se ve esto, miren lo otro, aquí se ven grietas, esto está chueco, se está venciendo acá, porque lo están viendo y lo están mostrando, y pues Dios no quiera que vaya a pasar algo así, o sea, parecido en otros lados, pero si hay falta de mantenimiento preventivo y correctivo, pues por supuesto que nos tenemos que esperar otro asunto así. Entonces, pues que vaya para allá y esto nos da pie entonces a conectar con el siguiente punto de manera rapidísima, Juan José, donde efectivamente Kamala Harris tuvo una reunión virtual con el presidente a unos escasos días de venir a nuestro país a tratar ya temas particulares y muy peculiares que tienen que ver primero con la migración, pero Sí, segundo con todos los incumplimientos que está teniendo México con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC ahora, que pues ya el día de ayer, sábado, el viernes, se dio el 17º, es decir, ya van 17 acuses y ajustes pues de controversias por el TEMEC porque México está incumpliendo. Y adivina qué, son 17 fallas que está teniendo México que son resultado de las políticas de austeridad de la Cuarta Transformación, pero que están violando totalmente el Tratado de Libre Comercio. Y esta número 17 es mucho más grave que algunas de las anteriores que se habían dado, porque si bien
muchas de las que habían ocurrido antes tienen que ver con cuestiones energéticas, con la eh, asuntos de los hidrocarburos, y que en Estados Unidos la Asociación de Productores de Petróleo se manifestó. Pues ellos podrán decir todo lo que sea, hasta eso el argumento que ellos mismos dan nos favorece a nosotros, porque dicen, el gobierno de México está violando el Tratado de Libre Comercio, pero está favoreciendo a Pemex. Bueno, pues órale, ahí con eso me parece bien, qué bueno que está ahí, pero finalmente estamos incumpliendo con el tratado que ya lo habíamos dicho. Pero el del viernes, Juan José, se trata de un embargo a Estados Unidos por asunto de venta de camarón. Porque resulta, y te voy a platicar rapidísimo, ahí en Sonora, nada más en Sonora, y todo lo que tiene que ver con el Mar de Cortés, el gobierno de López Obrador recortó el presupuesto para la revisión de redes y para las cuestiones protocolares que tenían que ver con la pesca del camarón, y entonces los pescadores pues están, al no tener este control que les quitó López Obrador, están destruyendo la fauna porque están cazando sin querer, si quieres, pero finalmente están haciendo y matando a tortugas marinas en el proceso de levantar los camarones. ¿Por qué? Bueno, pues porque él les dijo que ya no se podía gastar en las redes de seguridad que permitían que atrapaban a los camarones, pero las tortugas, si llegaran a irse por ahí, tenían la posibilidad de escapar, de salir, como se dio en algún punto y hace algunos años, te acordarás, con los delfines que se iban atrapando cuando se capturaban los atunes. Igualito ahí, estas redes que son de una tecnología especial permiten que si capturas a las tortugas puedan salirse de ahí y entonces no las mates. Ya no, entonces están teniendo que utilizar esto, y entonces el gobierno de Estados Unidos dice, están violando lo que debían de cuidar para el tratado, entonces les creamos un embargo, y entonces 5.500 familias cuyo sustento depende de la venta de camarón a Estados Unidos se van a quedar sin trabajo porque el gobierno no les está dando el apoyo que necesitan para el manejo de las redes. Y entonces hay un embargo. Ya no le podemos vender camarón de ahí del Mar de Cortés a Estados Unidos. Y es un embargo que va a durar, pues probablemente 5 o 10 años, hasta que no haya el presupuesto otra vez que se vaya para allá. Pero esta es la controversia y el embargo y el problema que se da en lo que lleva Biden a ayer. Número 17, Juan José. Y Kamala Harris viene a decir, a ver, pendejo, ya bájale, ¿no? Y López Obrador parece que no se ha dado cuenta que la que tiene el poder y la que trae los pantalones en Estados Unidos no es Joe Biden, sino Kamala Harris. De hecho, va a ser la próxima presidenta de Que Estados es Unidos. evidente que va a ser la próxima presidenta y que está tomando todas las decisiones importantes, y que lo único que está haciendo Biden es preparar el camino para que Estados Unidos tenga la primer presidenta, ¿no? Esa fue la encomienda de Biden. Y claro, Biden tiene los pantalones bien puestos y tiene su estilo y tiene sus cosas, pero finalmente lo que está haciendo es allanándole el camino a Kamala. Y entonces ella es la que tiene las cosas. Y la única cosa es que, por supuesto, Trump se estaba haciendo de la vista gorda ante todo este tipo de fallas que tenía con su amigo, y le iba a permitir que hiciera una serie de cosas porque eso le iba a permitir a Trump que generara toda su política también tonta. Como hoy ya no está Trump, el gobierno de la Cuarta Transformación cree que puede seguir haciendo lo que se le antoje, y como le están diciendo que no, entonces ahora sí el gobierno de Estados Unidos es intervencionista, es esto, y entonces, en lugar de aceptar que nosotros estamos haciendo cosas indebidas por culpa del gobierno, es decir, no es culpa de los pescadores, ni es culpa de los campesinos, ni es culpa de los productores, no, es culpa de que el gobierno está recortando lo que se necesita para cumplir con lo que indica el tratado, y entonces es más fácil decir, es que Estados Unidos me está interviniendo, les está Sí, 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 pagando sí, sí. a dos organismos que financian a unos medios que hablan en contra mía, y entonces eso es un golpe de Estado, ¿no? Para sacar las cosas. Perdóname, Juan José, y perdónenme, amigos, y perdónenme todos los AMLovers que me escuchan y que me están escribiendo y que me están jodiendo toda la semana, lo cual de verdad les agradezco que me lo estén jodiendo, pero perdónenme, pero si eso no es el mismo discurso que tenía Chávez del imperialismo yanqui, no sé qué sea.
Mira, yo creo que se le está formando la tormenta perfecta a López Obrador porque Kamala Harris viene con 3 temas, que es el desarrollo económico, estrategias sobre las causas de migración y cooperación en materia de seguridad. Lo voy a traducir rápido, es Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump le heredó a Joe Biden un problema, una papa caliente, que es la migración. Y realmente sí es un problema para Estados Unidos. Entonces, pues simplemente, de alguna u otra manera, vamos a seguir siendo el muro de Estados Unidos, obviamente de una manera más política. Cuando yo entiendo, cuando habla el gobierno de Estados Unidos de desarrollo económico, utilizaste tú bien un adjetivo. A ver, tú, pentonto, mira, aquí, pues por desgracia, México firmó un tratado, esto es un contrato, tiene repercusiones internacionales, hay acuerdos, entonces te guste o no, se tienen que llevar a cabo, y te guste o no, así tiene que ser. Eso, para los oídos de López Obrador, puta, o sea, me están ordenando qué hacer cuando yo soy el magnánimo que toma las decisiones. Y claro, en materia de seguridad, pues Claudio, ya lo dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, que según, digo según, porque pues también hay que verlo con las reservas del caso, pues estudios y análisis de Estados Unidos indican que México, pues por lo menos un 35% del territorio nacional, pues de alguna manera en gran o mayor porcentaje o no, el narcotráfico ya está muy involucrado con la política. Esos 3 temas, por desgracia, son los temas que yo comentaba de que hubiera hecho por lo menos lo mínimo y otro gallo nos pinta, pero simplemente, como recapitulación, pues simplemente todo lo que viene de los cárteles y crímenes o grupos de crimen organizado, pues en este sexenio no ha sabido nada más que el culiacanazo y que va y saluda a la mamá del Chapo y se acabó. O sea, no hay ataque, no hay un plan. La Guardia Nacional, perdón, pero fue un fracaso. La Guardia Nacional la está utilizando pues para contener a los migrantes, la Guardia Nacional la está utilizando pues para repartir las vacunas junto con el ejército. La Guardia Nacional, quién sabe qué sea, pero fue el estandarte del que ahora es candidato a gobernador de Sonora. Y en temas de migración, pues hace y no hace. Ahora, ¿no se te hace mucha coincidencia, Claudio, de que venga Kamala Harris después de que Marcelo Ebrard estuvo en Rusia y hace un acuerdo para las vacunas de Sputnik y etcétera, etcétera? Mira, dijo López Obrador que la frase que todos lo sabemos y que puta, se cagaron de risa en el otro lado, porque fue así, lo dice el video, cuando dice que hay una frase que dijo no sé quién y que la Por dijo otra segunda vez. ocasión el mal chiste. Sí, 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 donde dice tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues no le ha caído el 20. O sea, no le ha caído el 20 y por desgracia, pues ni tenemos una buena política interior ni una buena política exterior. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues que, híjole, cuando hablamos de cosas de ese índole y más viniendo a Estados Unidos, no hay coincidencias, Claudio. No hay coincidencias de por qué también va a ir a El Salvador cuando ahí hay un problema también de gobernabilidad en función de que alguien que creíamos que estaba llevando muy bien su gobernación, pues también se siente atacado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues que estas 2, 3 semanas siguientes, pues estaremos y seguiremos conectando puntos porque, híjole, yo cuando digo que me froto las manos, vamos, me canso, o sea, me las sigo frote y frote porque no sé qué va a venir. Realmente la incapacidad de este gobierno, no pensé que fuera para tanto, y la incapacidad de que se les salgan de las manos, y la incapacidad de que lo que atacaban no sean capaces de reconocer, de ser conscientes y de hacer lo mínimo, pues, para contener esos daños que están ocasionando, para terminar al siguiente día de que pasó la tragedia del metro, pues una de las cosas buenas o que se le hizo muy fácil decir fue atacar al gobernador bueno, a uno de los candidatos Nuevo León. de Nuevo León, que se llama Adrián García Santos, porque está repartiendo Tarjeta. tarjetas rosas. Y coincidentemente,
ya últimamente, lo saco a colación por esto, ya no ataca a Samuel García, el youtuber, el influencer, ese cuate que, píjole, si llega a la gobernatura de Nuevo León también estamos perdidos, ya no lo ataca. Entonces, en teoría, es que ahí ya se está creando la nueva alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena. Entonces, ni eso saben hacer bien, Claudio, por favor. O sea, con esto termino, te agradezco la oportunidad de estar aquí, pero López Obrador es como el rey Midas, pero a la inversa, todo lo que toca lo hace cagada, o sea, así de sencillo. Ay, Juan José, no, de verdad que sí, como dices, pues para ver y conectar puntos. Juan José, rapidísimo antes de que nos despidamos, nada más déjame, este, hacer un comentario para Juan Antonio, que nos escribe en YouTube y nos deja un comentario que nos dice, la semana pasada comentando sobre los asuntos que rapidísimo dije del aeropuerto, que decía como paréntesis, el aeropuerto que ya no vamos a hacer, que se canceló, resulta que ganó un premio de diseño muy importante en el mundo. Y ya no dije nada más. Y dice, Juan Antonio nos escribe, sí, pero a ver, ¿por qué no dices cuánto iba a costar el aeropuerto, la operación del aeropuerto y etcétera? Y ojalá que hablen a profundidad. Te prometo, Juan Antonio, que si el gobierno me permite, si no hay más cosas, le voy a dedicar un muy buen tiempo a explicar por qué el premio de diseño es importante. Solamente te quiero recordar que el viernes se hizo ya una nueva, un resultado de la auditoría donde se establece ya, ahora sí, perfectamente comprobado, sin problemas de intereses políticos y nada, la cancelación del aeropuerto hasta el día viernes costó o ha costado 232% más de lo que iba a costar originalmente hacer el aeropuerto, que es el 20%, Juan Antonio. Y sí, no te lo estoy diciendo yo ni estoy inventando, está en las páginas del INEGI y en las páginas de la Auditoría Superior de la Federación, que ya está avalado y presentado y aceptado por el presidente, y por toda la Cámara y por todos. No es ni el 20% de lo que hasta ahorita ha costado el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y lo que llevan del aeropuerto de Texcoco. Es decir, con las tres obras juntas, estos costos de cosas que no están funcionando, que no tienen, ya lo hemos dicho y lo hemos demostrado un montón de veces, no han mostrado que tengan la posibilidad de ser viables, de funcionar, particularmente Dos Bocas y el Tren Maya, por supuesto, con el problema que tienen, y el costo que está implicando no atender correctamente la pandemia, más a los niños con cáncer, por ejemplo, y el desabasto de medicinas, es decir, no se compara ni tantito con lo que costó por un error o una decisión mal tomada del gobierno la cancelación. Es decir, y con eso lo que te quiero decir es que si el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se hubiera llevado a cabo tal como se llevaba, se hubiera ahorrado y hubiera tenido mucho más provecho de lo que dice el presidente se ha estado ahorrando en su lucha contra la corrupción. Así de simple, ¿no? Así nada más lo voy a poner como por estas cuestiones. Y con respecto al otro que comenta, dice, ¿por qué dicen, la semana pasada que hablamos del artículo de The Economist, donde decía que, pues que López Obrador lo que estaba diciendo era, o estaba permitiendo que los cárteles funcionaran en México, y que me decía, ¿qué pruebas tienen de que el gobierno tenga vínculos o nexos con el narco? Juan Antonio, si yo tuviera pruebas de ello, no estaría aquí. Pero te voy a recordar que este programa trabaja con una metodología de conectar puntos. Y entonces había que conectar en los asuntos, por ejemplo, del Culiacanazo, del saludo a la mamá del Chapo, de las declaraciones que ha hecho López Obrador, donde dice que le conmueve que el Chapo Guzmán se encuentre con cadena perpetua en una cárcel de esas, como está diciendo, cuando le ofrece disculpas por llamarle Chapo, por la manera en la que se ha llevado y se ha dirigido a todos los demás narcotraficantes, cuando los ha permitido que actúen y que ha dicho que no los va a atacar porque prefiere abrazos y no balazos, y no así a personas que no merecen un trato, los ha atacado con todo el peso de la ley, más, por ejemplo,
el estar con una necedad importante al tratar de poner como gobernador a Félix Salgado Macedonio, quien tiene vínculos que no los estoy inventando yo ni los estoy hablando al aire, es decir, están demostrados que su hija está casado con uno de los operadores importantísimos de uno de los cárteles más grandes de México, más que échale hace 8 días que el presidente permitió que saliera el güero Palma de la cárcel, Palma. el güero Palma, ¿no? Entonces, o sea, son las cuestiones que están ahí. El periódico te podrá parecer que ataca a México o no y que toda la vida ha estado atacando. Puede ser que sí, puede ser que sea imparcial, pero los hechos como se han estado mostrando y la conexión de puntos nos está indicando que efectivamente parece que hay nexos. Ahora, yo lo que te puedo decir es que no es exclusivo de este gobierno, ¿eh? O sea, los hechos han demostrado que los nexos con el narcotráfico vienen por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari. Y ninguno de los presidentes se salva de que digamos que no tenga nexos con el narcotráfico, ¿no? Nada más con esto. Y a Silvia Landín, que también estuvo toda la semana diciéndome, ya te puse las muestras ahorita en pantalla y te voy a dejar el link en el canal de YouTube para que veas lo que estoy diciendo. Pues Claudio, la verdad es que al final y al cabo esta interacción es, pues se me hace, la crítica se me hace muy buena. Al final creo yo que estamos, si no creando conciencia, involucrando a personas en el tema. Y eso es bueno porque de alguna u otra manera invitamos a que ellos también formen su propio juicio. Pero lo que es algo que no se puede discutir es el resultado de los hechos. Y en el resultado de los hechos, cuando yo refuto a muchas personas que son seguidoras del López Obrador y de la Cuarta T, que me indiquen qué es la Cuarta Transformación, lo invito a que nos lo digan. Ninguno me ha contestado, nadie sabe a qué se refiere con la Cuarta Transformación. Me podrán decir y me podrán comentar los intereses particulares del presidente, pero lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación, nadie me lo ha argumentado. Entonces, la verdad es que aquí no se habla en contra del gobierno, simplemente se contrapone o se trata de comparar lo que el presidente ahora, por 18 años cuando fue oposición, criticaba. Y lo que ha hecho hasta ahora, pues por desgracia, no se sale de los estándares de lo que él criticaba. Entonces, pues simplemente qué bueno que hace estas aclaraciones. Los invitamos a seguir viéndonos, a seguir esta crítica, siempre y cuando sea con respeto, con tolerancia. Y sobre esa línea, pues creo que tanto evolucionamos nosotros como evoluciona México. Entonces, simplemente tenemos que exigir lo que nos prometen y tenemos que exigir lo que vemos en otras ciudades o en otros países, porque a mí se me hace un argumento tan corto, tan fuera de contexto, tan limitado, el que me digan, ah, no, es que en Japón tienen otra cultura, y yo me pregunto, ¿y qué? ¿No son seres humanos? ¿No tienen dos piernas, dos ojos? ¿No comen? ¿No tienen las mismas necesidades que nosotros? Algo hicieron ellos, maduraron como sociedad. Eso yo creo que es la tarea de nosotros como ciudadanos y tenemos un instrumento, que es el voto. Y si bien si bien podemos caer en el desencanto de no, todos son iguales, todos están involucrados. Bueno, entonces, ¿en qué lugar dejas la fe y la esperanza de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos? Si fuera eso, pues entonces no haríamos este programa, estuviéramos perdiendo el tiempo 1 hora y cacho de nuestro tiempo y del tiempo de los que nos ven, pero yo creo que a ti y a mí y a mucha gente nos mueve un interés que es qué mundo les queremos dejar a nuestros hijos. Y si estamos y podemos aportar un grano de arena, tanto con la crítica constructiva, así como el poder como sociedad, ayudarnos unos a otros a madurar y llegar a niveles que ya nos han demostrado otras culturas y otros países que se pueden llegar, pues yo no lo veo nada mal, Claudio. Y con esto, pues te agradezco nuevamente, Claudio, y deseo que estés de la mejor manera posible y si Dios nos lo permite, vernos en una semana. Así es, mi querido Juan José, te mando un abrazo y les agradezco a todas las personas que nos escriben, que nos dicen, que nos critican, que nos reclaman. Síganlo haciendo, por favor. Y pues nos escuchamos y vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.